Y en una reunión que sostuvo el lunes, la candidata de la Alianza Evelyn Matei junto al ministro del Interior, Andrés Chadwick, se tocaron dos temas: la necesidad de aprobar pronto la ley antiencapuchados y también la creación del observatorio judicial para evaluar el fallo de los jueces. Tanto la reunión como esta última propuesta no han caído muy bien en el Poder Judicial porque dicen que se trata de una intromisión. Incluso el presidente subrogante de la Suprema, Milton Juica, aventuró que la medida podría caer en la ilegalidad. Queremos conversar de este asunto, estamos con el senador de RN, Alberto Espina, además actor fundamental en el programa de seguridad de la candidata de la Alianza Evelyn Matei. Senador Espina, gracias por el contacto con CNN. Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica, ¿cómo estás? Encantado de conversar contigo. Muy amable. Senador, hemos escuchado en el último tiempo la propuesta de este observatorio judicial donde se indica que los ciudadanos vamos a poder tener acceso a los fallos de los jueces. La pregunta que sigue es, ¿para qué? Si desde el Poder Judicial se ha dicho que todos los fallos son públicos, ¿qué marcaría la diferencia de lo que quiere hacer este observatorio judicial con lo que ya hay desde el punto de vista de la posibilidad de acción que tiene un ciudadano? Hay una gran diferencia porque actualmente lo que existe es una información dispersa respecto de los fallos de los jueces, solo de las sentencias que condenan a un delincuente o lo absuelven. Pero nosotros no tenemos una información sistematizada que permita a los vecinos conocer, por ejemplo, en su barrio, en su comuna, en su sector, cuántos delitos se cometen al mes, cuántos delincuentes son detenidos por esos delitos, si esos delincuentes fueron dejados en libertad o fueron sometidos a prisión preventiva, cuántos posteriormente fueron acusados por la Fiscalía, cuáles los juicios no pudieron seguir adelante por falta de prueba, finalmente cuáles fueron condenados, los que fueron condenados si cumplen su pena en libertad porque tienen una medida alternativa o la cumplen en la cárcel, y los que fueron absueltos, ¿por qué fueron absueltos? Yo creo, Verónica, de verdad que esta es una información muy importante y relevante a la que la ciudadanía tiene pleno derecho a conocer qué es lo que está ocurriendo, particularmente en su barrio o en la ciudad donde vive, para poder tener respuestas que hoy día no recibe. Hoy día mucha gente que es víctima de delitos, dice, no entiendo por qué si hay una persona que tiene 5 o 6 órdenes de detención pendiente, si está condenado 2 o 3 veces y sin embargo esa persona continúa su carrera delictual. Y allá a la inversa, hay jueces que sostienen que ellos fallan adecuadamente y que lo que ocurre es que los fiscales no le llegan con la prueba suficiente para poder condenar a una persona. Todo lo que signifique información, que la ciudadanía pueda saber exactamente qué es lo que está pasando con los delitos que se cometen, creo que es una gran contribución a que los buenos jueces sean difundidas las razones por las cuales ellos fallaron de determinada manera, y que aquellos que están fallando en forma que resulte inentendible tengan más acuciosidad en la redacción de sus fallos. Esto existe en muchas democracias del mundo. A mí lo que me parece que resulta a veces inconstitucional son expresiones que yo he visto en funcionarios o jueces que se niegan a que la ciudadanía pueda informarse para los efectos de saber qué es lo que está pasando en materia delictual a nivel policial, a nivel fiscales y por supuesto a nivel de los jueces también, sin que esto signifique entrometerse en la autonomía con que los jueces dictan sus fallos. En ese sentido, senador, ¿cómo se explica aquellos que muchos han sostenido hoy día en la prensa que probablemente se puede vulnerar la independencia de un poder del Estado respecto del otro cuando existen iniciativas de esta naturaleza? ¿Qué se responde a eso? Que no tiene ningún fundamento esa afirmación, porque los poderes del Estado tienen que estar sometidos al escrutinio ciudadano. Si hay algo que distingue las dictaduras de las democracias, y particularmente las democracias modernas, es que en las democracias la ciudadanía tiene pleno derecho a estar informado cómo funcionan los poderes del Estado. Tienen pleno derecho a saber cómo votan los parlamentarios cada ley, cuáles son los fundamentos para votarla. Desde luego el propio Poder Judicial hoy día, por ejemplo, cuando tienen que votar los ministros de la Corte Suprema para nominar la quina que se le presenta al presidente de la República de ministros de Corte de Apelaciones para ver a los futuros miembros de la Corte Suprema, antes no se sabía cómo votaban los ministros. Hoy cada ministro tiene que señalar por qué candidato vota. Yo no veo cuál es el temor, cuál es la preocupación, salvo querer atacar por atacar cualquier iniciativa que tenga la candidatura de Evelyn Matei o que tenga el gobierno, el que se critique porque tenemos más información. Si yo pido que ustedes, que son un canal muy visto, abran los micrófonos y entrevisten a la gente en la calle. ¿Y cuál es la principal preocupación de la ciudadanía? Primero, que le entren a robar
y que en definitiva nunca se pilla a nadie. En segundo lugar, que si se llega a pillar a alguien queda rápidamente en libertad y la persona no sabe por qué. Puede que existan argumentos por los cuales un juez tomó esa decisión, pero la ciudadanía tiene pleno derecho a saberlo. ¿Sí? Luego no se sabe por qué un sujeto quedó en prisión preventiva, tampoco se sabe por qué le dieron una medida alternativa, entonces no le pueden pedir a la ciudadanía que vaya tribunal por tribunal buscando esta información. Lo que hace esta información es sistematizarla, ponerla en orden, comuna por comuna, para que la ciudadanía sepa qué están haciendo sus autoridades en materia de seguridad ciudadana. Ahora, y eso corre, senador, para todos por igual. Quiero hacerle una pregunta también, porque dentro de los argumentos que normalmente uno le escucha a los magistrados para explicar las resoluciones o los fallos que ellos adoptan, es que ellos sencillamente se limitan a aplicar la ley y que por lo tanto es problema de los parlamentarios, que son los que hacen las leyes, cuando hay efectivamente normativas que son demasiado laxas. ¿Hay también alguna autocrítica desde el Parlamento, por ejemplo, respecto de actualizar el Código Penal, ponerlo de acuerdo a los tiempos que hoy día corren, que los delitos que se cometían hace 100 o 200 años claramente no son los mismos que hoy día? ¿El problema solo pasa por un asunto de tener solo información respecto de los jueces? Mira, las dos cosas tienen parte de la verdad, pero una no puede excusar la otra. Me explico. Hoy día los jueces tienen herramientas y instrumentos en la ley para poder condenar a un delincuente que en forma reiterada se transforma en un profesional del delito, roba, asalta, trafica droga o comete abusos sexuales. Ahora, efectivamente uno puede hacer cambios en la legislación. Hemos hecho mucho, desde luego hoy día estamos planteando uno, que a mí me parece muy importante que se saque adelante, pero quiero decirte la verdad, es muy difícil sacar adelante proyectos de ley cuando siempre hay parlamentarios de la oposición que se oponen a cualquiera de estos cambios. Te voy a dar un ejemplo. En Chile ocurre una cosa tan ridícula como que cuando un delincuente confiesa su delito 12 horas después de cometerlo y dice que efectivamente robó, asaltó, abusó sexualmente, si ese delincuente tiene un domicilio conocido, el fiscal no puede ni siquiera pedirle al juez que lo detenga. Nosotros le hemos dicho, pero si hay una confesión de un delito, ¿cómo no va a ser posible que si alguien confiesa libre y espontáneamente y se sabe que es autor del delito, ¿cómo no va a ser posible que el fiscal le diga al juez déjelo detenido? Bueno, eso ha sido imposible sacarlo porque se dice que el fiscal seguramente va a obtener, el fiscal, no la policía, va a sacar la confesión mediante tortura. Entonces siempre hay un pretexto, hay un argumento para no otorgarle más atribuciones a los fiscales, más atribuciones a las policías dentro de un Estado de Derecho para que se cumpla el objetivo de una investigación penal, que es capturar al delincuente y poder detenerlo. Y después los jueces, los buenos jueces, yo estoy seguro que van a estar de acuerdo con esta medida, porque muchas veces los jueces dicen, yo fallo de tal forma porque tengo malas pruebas. ¿Cómo hoy día ese juez puede probar eso? Cuando tienes un observatorio que permite saber cómo está fallando cada juez, por qué está fallando cada juez, la ciudadanía queda más informada, los buenos jueces pueden explicar los fundamentos de sus resoluciones, finalmente si hay errores en la aplicación de la ley se van a ir corrigiendo, y eso es como funciona una democracia estable. Sí, la pregunta es cómo se pasa del sencillo manejo del dato duro o de la información de cómo falla un juez a la acción en concreto, porque usted podrá estar de acuerdo en que la información es valiosa, pero la gente dirá, bueno, ¿de qué me sirve a mí saber que el juez X resulta que dejó en libertad al delincuente Y si finalmente en la práctica no le va a pasar nada? ¿Dónde está la brecha entre la sencilla información que recibimos los ciudadanos hasta que ocurra algo y se produzca un cambio? Mira, te voy a dar un ejemplo, porque tu pregunta es súper importante, porque hay un control social también y ciudadano respecto al comportamiento de todas las autoridades públicas. Hace años atrás a mí me tocó denunciar el tráfico de droga en lo que se llamaba el CITE de la droga en el centro de Santiago, y en ese momento en Chile prácticamente no existían condenas contra microtraficantes. Nosotros salimos en defensa de gente muy humilde que vivía en el centro de Santiago y que era víctima de tráfico de drogas, niños de colegio. Cuando este hecho nosotros lo denunciamos, los medios de comunicación lo denunciaron, entonces ahí se produjo el control social y los jueces dijeron, no, este es un tema social mucho más potente y por lo tanto tenemos que tener más acuciosidad en cómo llevamos adelante estas investigaciones. Por lo tanto, yo creo que el control social es esencial en una democracia. No significa fiscalizar para que al juez se le castigue según cómo falle. Significa que la gente tiene todo el derecho a saber cómo vota cada parlamentario, cada ley. Las sesiones son públicas, abiertas, y tiene que el parlamentario hacerse responsable de sus fallos. Los jueces
dentro de su autonomía, también tienen que hacerse responsables de sus fallos, en términos que la ciudadanía, la opinión pública, los abogados puedan comentar si ese fallo realmente se ajusta a derecho o no se ajusta a derecho. Senador, todo lo que es información siempre ayuda a que funcionen las instituciones mejor. Y tal como, termino el tiro, tal como estamos pidiendo hoy día que los carabineros, por ejemplo, están sometidos al sistema táctico de análisis delictual, que significa que la comunidad evalúa cómo está actuando la policía, cómo está actuando la fiscalía, por qué de repente hay procesos que se terminan rápidamente con un archivo previsional y la gente dice, pero ¿cómo si nunca siquiera me interrogó el fiscal? Senador. Entonces, ¿cómo no va a ser razonable que a los jueces también la ciudadanía pueda conocer cómo están fallando? Quiero pedirle su opinión, en cuanto usted también es abogado, quiero saber qué opinión le merece aquello que están hoy día señalando los jueces, una cuestión que además se va a verificar el viernes en el Pleno de la Suprema, que esto podría tener vicios de inconstitucionalidad desde el punto de vista legal. ¿Qué opinión tiene usted respecto de eso? Que no hay ningún fundamento para sostener eso, porque ¿cuál inconstitucionalidad va a existir cuando lo que se está pidiendo es un observatorio judicial de información que hoy es pública? Mire, si este canal de televisión, la CNN, pusiera a un periodista o un practicante en cada tribunal oral de Santiago o del país y ellos recolectaran la información, ustedes podrían perfectamente señalar cómo se está resolviendo todos los casos en Chile. Ahora, lo lógico es que el Estado tenga una institucionalidad que permita conocer esa información. Por lo tanto, no tiene ninguna inconstitucionalidad por el lado que se le mire. Al contrario, yo diría que la crítica de algunos jueces puede afectar el derecho a la información, porque no logro entender que hayan magistrados que se opongan a que se sistematice y la ciudadanía conozca cómo fallan. Si los fallos de los jueces son públicos, tienen todos los chilenos derecho a saberlo. Tienen todos los derechos a saber por qué un delincuente quedó libre o por qué una persona acusada de un delito terminó siendo inocente. ¿Cómo los jueces valoraron la prueba? Esos son antecedentes muy fundamentales para que una democracia funcione bien en el ámbito de la justicia. Yo le garantizo que los buenos jueces son los más contentos porque dicen, mira, como yo fallo bien y a veces condeno o absuelvo, pero lo hago porque estudié bien el caso, ese juez no tengo duda que va a tener una buena evaluación ciudadana y además él va a poder explicar sus fallos, pero de inconstitucionalidad, perdone que le diga, por ninguna parte. O sea, a mí lo que me extraña es la reacción de algunos jueces que en vez de alegrarse porque va a poder conocerse la forma como se están desempeñando, terminen oponiéndose a que la ciudadanía se entere cómo cada juez falla no solo la sentencia, sino durante todo el proceso. Bien, senador, muchísimas gracias por estos minutos de conversación con CNN, que tenga una buena tarde. Hasta pronto.